Gracias por esta reunión. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio y esta bendición de poder reunirnos nuestros hermanos en esta plataforma electrónica y poder presentarte, Señor, nuestra gratitud, presentarte también nuestra necesidad y hacerlo en la confianza de que tú, Señor, nos escuchas y que tú atenderás, Señor Jesús, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu amor, nuestra necesidad, Señor, nuestra petición, y recibirás también nuestra gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero reflexionar con ustedes unos minutitos en dos versículos de la palabra, hermanos. Esta reflexión yo quiero que usted la recuerde con un título que está en forma de interrogación. Yo quiero que usted la recuerde porque muchas veces esta pregunta no la hacemos nosotros y se la hacemos al Señor. Y la interrogación para esta reflexión es: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Fíjese que el salmista lo decía en el Salmo 13, hacía esta pregunta. Y es una pregunta que se repite muchas veces, y en este caso vamos a reflexionar cuando lo preguntaba el profeta Jeremías en el capítulo 12 del libro de Jeremías, en el versículo 4 y el versículo 5. Jeremías le hace esta pregunta al Señor. Yo quiero que usted la reflexione conmigo. Dice así: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? O sea, el profeta en este primer versículo dice: ¿hasta cuándo, Señor? Está denotando, si usted lee el contexto de este versículo, todos los primeros versículos del capítulo 12, el 11 incluso, le están hablando de una situación que está viviendo el pueblo de Israel y que el profeta está viendo y recibiendo de parte de Dios la palabra y la visión. Y él se pregunta, ante un tiempo muy difícil que le tocó vivir al profeta Jeremías, previo al cautiverio, hermanos, previo al juicio de Dios para el pueblo, le pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, estará desierta la tierra? Porque se han llevado a sus compatriotas en un primer contingente a Siria y en un segundo contingente a Babilonia. Y le dice: ¿hasta cuándo estará marchita la hierba de todo el campo? Esas son las preguntas que le hace. Y la respuesta del Señor es una respuesta por demás interesante, hermanos. El profeta Jeremías se lamentaba. Él mismo escribe las lamentaciones entre los apelativos que le daban al profeta de su tiempo, y los que lo han estudiado lo califican como el profeta llorón, como el profeta que se queja, el que está presentando su queja continuamente, ¿no? Y en este primer versículo alcanzamos a ver la angustia que siente, y le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo vamos a vivir de la manera en que estamos? ¿Hasta cuándo estará marchita la hierba de todo el campo? Y la respuesta del Señor es una respuesta contundente, hermanos, que trae una gran enseñanza para nosotros. Es una respuesta didáctica, porque le dice el Señor al profeta: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los del caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, la respuesta del Señor es una respuesta sumamente interesante, hermanos. Jeremías está presentándole a Dios dos inquietudes que tiene en su mente. Y estas preguntas son preguntas comunes, hermanos, que mucha gente, incluso de la iglesia, a lo mejor usted y yo alguna vez nos hemos planteado esta pregunta al Señor cuando las cosas comienzan a ir mal, o cuando ya llevan un tiempo largo sin que veamos una respuesta anhelada por nosotros, ¿no? Y estas preguntas a lo mejor las hemos formulado de manera individual, pero también a veces se formulan
como familia, o incluso como una nación, como en este caso lo estaba haciendo Jeremías, ¿no? Y fíjese que son preguntas que son hasta cierto punto entendibles porque hemos pasado por situaciones difíciles todos. Mire, hace unos cuantos meses, usted recientemente, usted se habrá enterado de la noticia de esta joven de 18 años, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que desapareció misteriosamente después de estar en una fiesta y nadie sabía dónde estaba y trágicamente, hermanos, después de unos días apareció sin vida y bueno, pues a pesar de que la chica no era una chica cristiana, toda su familia, sus amistades, mucha gente en el país estaba pues pidiéndole a Dios, ¿no? Orando a Dios para que apareciera sana y salva, para que no fuese lastimada y lamentablemente el resultado pues no fue ese. La familia, hermanos, y la nación entera quedaron pues estupefactos y quizás se hacían la misma pregunta, ¿no? Una pregunta que es difícil de contestar. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Si hay un Dios de amor y de poder, ¿por qué no pudo haber hecho algo sobre esto? ¿Por qué lo permitió? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no actuó el Señor? ¿Por qué permanece el Señor pues así, aparentemente sin acción, ¿no? Ante una situación muy complicada. Y esto es algo que es difícil. A muchos de nosotros nos ha pasado que oramos al Señor, clamamos con gran esperanza, con gran fe para que Dios se manifieste en sanidad, por ejemplo, con alguien enfermo y resulta que no sana sino muere, ¿no? O clamamos con gran clamor, con gran angustia, porque algún ser conocido, querido nuestro, está sufriendo, viviendo una injusticia y no se resuelve. ¿Cuánto llevamos orando por el hermano de Dulce, hermanos? ¿Sabe que no, el 6 de octubre de este año se cumplirían 3 años de que está sufriendo un encierro, una prisión injusta? Y hemos orado y estamos orando y a lo mejor la familia de Dulce que está empezando a conocer al Señor se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, tendremos una respuesta? ¿Hasta cuándo? Porque uno quisiera a veces que las respuestas de Dios fueran más rápidas, más inmediatas en nuestro tiempo, ¿no? Este es el momento que está viviendo Jeremías. Pero la respuesta de Dios es muy interesante porque le dice, ¿qué vas a hacer, Jeremías, cuando la cosa esté peor? O sea, ¿qué vas a hacer cuando las cosas empeoren, pues? ¿A dónde vas a correr o en qué en cómo se va a mantener y sostener tu fe si las cosas empeoran? Si estás enfrentando, le decía a Jeremías, si estás enfrentando a hombres de a pie y te cansas, pues ¿cómo le vas a hacer cuando enfrentes a los de a caballo, no? ¿Qué vas a hacer cuando tengas que luchar contra una dificultad mayor? Si en este problema que tienes te sientes agobiado y derrotado y desesperado, ¿qué vas a hacer si las cosas se empeoran, no? Usted recuerda las palabras de Jesús, hermanos, porque el Señor Jesús cuando profetiza de los tiempos venideros, dice que vendrían tiempos difíciles donde habría pestes, terremotos, hambrunas, guerras, enfrentamientos entre naciones, y el Señor calificaba esos tiempos como principios de dolores o como el inicio de tiempos peores del fin, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le advierte que vendrían tiempos peligrosos, les llama a él, ¿no? Tiempos que aparentemente, hermanos, ya llegaron ya nos alcanzaron a nuestra generación. Y entonces, nosotros que también le preguntamos al Señor, pues, ¿cuándo vas a responder o hasta cuándo podremos ver tu respuesta? Podemos tomar enseñanza de lo que el Señor le responde a Jeremías. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando las cosas estén más feas? Pues, ¿qué vas a hacer cuando la cosa esté peor?
Fíjese que la respuesta del Señor a Jeremías, el Señor no le dice a Jeremías, no le dice esto: mira, Jeremías, no te preocupes, yo voy a solucionar todos tus problemas, me encargaré de todo, veré que nada te falte, no tendrás que estar más en estrés, así que siéntate tranquilo, pues, estate en paz, porque yo me voy a hacer cargo de todas tus circunstancias y a partir de ahora todo te va a salir bien. Eso no le responde. O sea, la respuesta de Dios no es una respuesta, como les digo, doctrinal, sino más bien es un desafío para Jeremías, porque le dice: Jeremías, las cosas van a estar peor, mucho peor. ¿Y qué vas a hacer entonces? Y esta respuesta del Señor, hermanos, creo que puede ser pertinente a nuestros tiempos, porque hoy estamos viendo tiempos difíciles y lo que esperaríamos, de acuerdo con la propia escatología de la escritura, es que las cosas se van a poner más complicadas. Y entonces vale la pena que nosotros, usted y yo, nos preguntemos cómo estamos ejercitando nuestra fe y nuestra confianza hoy, que está la cosa difícil. ¿Cómo vamos a caminar por medio de o en medio de los crecientes problemas y de las pruebas que quizás se van a presentar mañana en nuestra vida? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra posición y nuestro posicionamiento? Porque uno se desespera, como en este caso Jeremías mostraba esa desesperación, y no era el único. Si usted lee el libro de Job, en el capítulo 21 y en el versículo 7, Job le pregunta al Señor: ¿por qué viven los impíos? Envejecen y crecen en sus riquezas. ¿Por qué? Aparentemente a ellos todo les resulta bien, y a nosotros, decía Job, que él vivía en justicia, él vivía en adoración al Señor, pues le está yendo como en feria. Y él pregunta: ¿por qué los impíos les va bien? Envejecen y crecen en sus riquezas y además crecen en su maldad. El profeta Habacuc le preguntaba, igual que Jeremías, en el capítulo 1 y en el versículo del 1 al 4 le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no nos salvarás. La misma pregunta que el salmista en el Salmo 13, la misma pregunta que Jeremías en el capítulo 12. Y aquí el profeta Habacuc también le dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia que está sufriendo el pueblo y no nos salvarás. Pero Dios, hermanos, a todos estos hombres de Dios, a todos estos personajes que son columnas de la fe, que muchos de ellos están mencionados como héroes de la fe en el libro de los Hebreos, Dios no les da una respuesta doctrinal, sino más bien les lanza un desafío. Les lanza un desafío, hermanos, en el sentido de decir que si las cosas están mal y si se ponen peor, hermanos, Dios sigue siendo Dios de nuestra vida. Dios sigue siendo suficiente y Él sigue siendo, hermanos, soberano y amoroso. Y Dios, hermanos, es el único que puede sostener nuestra fe, que es el único que puede sostener nuestra vida en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Y tiene que ver esto con nuestra confianza plena depositada en Dios, sin importar las circunstancias. Yo quiero decirle que la vida de Jeremías fue muy difícil, hermanos, muy, muy difícil. La vida de Jeremías fue muy difícil. A pesar de que era un joven que tenía un gran amor por el Señor, obediencia a Dios, a pesar de que fue escogido desde antes de que naciera. Porque el Señor le dijo: yo antes de que nacieses yo te escogí y yo te envié por profeta a las naciones. Antes de eso, él ya tenía planes y propósitos para Jeremías, pero la vida de Jeremías fue sumamente difícil y complicada. Y no todas las respuestas de Dios a la oración de Jeremías y a las oraciones nuestras son agradables, hermanos, o son como nosotros los quisiéramos. Ya le digo, oramos por alguien muy querido, porque el Señor lo sane, porque el Señor lo levante de una cama y lamentablemente muere. Entonces, no todas las oraciones, hermanos, son respondidas como uno quisiera y no son fáciles
de aceptar las respuestas que Dios nos da. Cualquier cristiano, cualquiera de nosotros, hermanos, que ha experimentado una guerra, un dolor, una enfermedad o la pérdida de alguien muy cercano, muy querido, o la respuesta negativa de Dios, un no de Dios, sabe de lo que estamos hablando y sabe de lo que están preguntando estos hombres de Dios como Jeremías, Habacuc, David, y Job y un largo etcétera. Sin embargo, hermanos, debemos estar comprometidos a Dios, sometidos a su soberanía, hermanos, a su sabiduría, entendidos, hermanos, de que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, y de que a lo mejor no siempre nos va a dar lo que queremos, pero sí siempre nos dará lo que necesitamos. Y aun cuando los tiempos se vuelvan muy difíciles y cuando sus respuestas a nuestras oraciones no nos den un alivio inmediato, hermanos, sabemos que finalmente Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal, como Él mismo se lo reveló a Jeremías. Mire usted, para concluir, quiero decirle que en el contexto de este capítulo, unos 3 capítulos más adelante, en el capítulo 15 y el verso 19, Dios le empieza a responder a Jeremías y le dice, por tanto, así dijo Jehová. Eso es lo que le está diciendo a Jeremías. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Está dándole algo hermoso, hermanos, que dice que podemos entresacar lo precioso de en medio de la calamidad. Podemos sacar algo que honre, que alabe a Dios, que reconozca a Dios, que glorifique a Dios, aún en medio de la peor de las dificultades que nos esté sucediendo y aconteciendo, hermanos. Eso es la respuesta que Dios le da. Y después le dice en el verso 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Eso es extraordinario, hermanos. Cuando a pesar de que nuestra fe sea sometida a prueba con fuego, hermanos, como decía el apóstol Pedro, que así como se prueba el oro, y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, dice que nuestra fe cuando sea sometida y pasada por este periodo de dificultad y de angustia y de necesidad, dice que sea hallada en honra, en gloria y en alabanza. Como le está diciendo a Jeremías, yo te voy a poner por muro fortificado, dice. Muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová de los ejércitos. Y después en el versículo 21 dice, y te libraré de la mano de los malos. Y ya sabemos que detrás de muchas cosas que nos acontecen está la maldad, la opresión del maligno y la actividad del malo asediando nuestra vida, probando en nuestra vida, sometiéndola a una presión, hermanos, pero el Señor dice que nos va a librar de esa mano y va a redimirnos, dice, y te redimiré de la mano de los fuertes. Eso es lo que dice el Señor, hermanos. Y el mismo profeta Habacuc, que le preguntaba a Dios en el primer capítulo, ¿hasta cuándo voy a ver esta calamidad? ¿Se acuerda usted lo que Habacuc le decía, no? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás y daré voces contra ti a causa de la violencia que estamos viviendo y no nos salvarás? Pareciera que no nos ves y no nos oyes. Pero cuando Dios le da una respuesta a Habacuc, cuando Dios se revela al profeta como lo que él es, como un Dios todopoderoso, hermanos, el profeta termina su carta con una revelación maravillosa, porque en el capítulo 3 de Habacuc, en los versos 17 y 18, el profeta de su corazón, hermanos, le nacen estas palabras que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Está diciendo que la situación se puede poner mucho peor de lo que
estaba viviendo el profeta cuando comenzó su oración. Y está diciendo, aunque las cosas estén peor, aunque vengan tiempos más difíciles, hermanos, aunque la prueba pareciera que nos supere, aunque la necesidad pareciera que nos rebasa, hermanos, aunque la respuesta que anhela nuestro corazón no sea la que Dios nos da, aun cuando las circunstancias de la violencia y la inseguridad rodearan nuestra vida. Dice él que nos va a poner como un muro de bronce fortificado, hermanos, y va a sostener nuestras vidas. Y aunque las cosas vayan de mal en peor, dice en otras palabras el profeta Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque falte el producto del olivo, y aunque en las vides o en los viñedos no haya fruto, y aunque la higuera no florezca, dice el verso 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiera Dios que esta respuesta de los grandes hombres de Dios, hermano, que vivieron tiempos tan complicados como los que vivimos usted y yo, pero que a través de la Escritura nos enseñan, hermanos, que a pesar de todas las cosas, Dios sigue siendo Dios y Dios está presente en nuestro futuro, en nuestro presente y estuvo presente en nuestro pasado. Porque a Jeremías le dijo, antes de que tú nacieses, yo te escogí. Y él sabe por lo que tenemos que pasar. Quiero finalizar diciendo que el profeta Jeremías dijo que cuando pase por el fuego, no me quemaré o no te quemarás. Y si pasares por las aguas, no te anegarás. Y esa es la esperanza, hermanos. Si las cosas no están bien, Dios está por nuestro lado. Y si las cosas están peor, Dios está de nuestro lado. Y siempre lo va a estar. Lo dice su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta reflexión pequeña de la palabra. Gracias por la confianza de saber, Padre, que podemos esperar en ti, Señor, el bien para nuestra vida, presente y futura. Y que podemos esperar de ti lo bueno, Dios. Pero decía el mismo Job, ¿recibiré lo bueno y no lo malo? No, Señor. Nosotros queremos entender que el trato tuyo para nuestra vida incluye, Señor Jesús, incluye también el ser pasados por el fuego, porque nuestra fe es mucha más preciosa que el oro. Y solo te pedimos que cuando crucemos este momento, nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, sea hallada en honra, en gloria y en alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.